Yo sé que muchas de ustedes tienen expectativas para con relación a lo que es esta enseñanza de hoy, pero créeme que también yo he aprendido bastante de esto. He pasado por procesos muy diversos, pero cada vez que escucho también esta palabra, la persistencia en el silencio, es algo que me llena de aliento, que me llena de regocijo, que me ayuda a levantarme y retomo nuevas fuerzas para continuar. Amados, muchas veces nosotros hemos hablado de confianza, hemos hablado de esperanza, de persistencia. Recuerdo en algunas ocasiones cuando en un grupo que yo estaba, hablaba yo de ser resistentes, insistentes y persistentes. Son tres palabras poderosas que nosotros siempre las repetimos. ¿Para qué? Para que nosotros armarnos de valentía. Todos nosotros, de alguna manera, hemos tenido que ser insistentes en ocasiones y hasta hemos tenido resultados producto de esa persistencia. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, de los procesos, de la espera, mis amados, nuestra fe necesita agigantarse. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantenernos. Persistir es lo que es eso, mantenerse. Persistir es constancia, persistir es firmeza. Pero hablamos de persistir, ¿qué tanto? Nosotros lo repetimos, pero cuando se tiene que persistir en el silencio, hay algo más extraordinario que nosotros necesitamos experimentar y sentir de parte de Dios. En una ocasión, el salmista hablaba de manera recta acerca de cómo responder a la bondad de Dios. Y leo en el Salmos capítulo 27, 14, que dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Es algo, mis amados, que a veces nosotros como que no somos tan dados a esperar. Como humanos, esa es la generalidad. Con frecuencia a nosotros se nos invita a confiar y a esperar en el Señor. Y esto implica creer, aun cuando las cosas no resultan como nosotros la esperábamos. Aún las cosas se den diferente. A nosotros siempre encontramos a alguien, ya sea en la iglesia, ya sea en algún lugar de trabajo, en cualquier ambiente, siempre aparece alguien que nos insta o algo que nos motiva a esperar. Pero, ¿qué sucede cuando en nuestra persistencia lo único que escuchamos es el silencio? ¡Wow! No es tan fácil, quiero decirle de antemano. Pero quiero decirte también, y te invito a la vez a no desistir. Eso es algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos tener en mente, en el corazón arraigado de que no podemos desistir. Necesitamos persistir en medio del silencio. Es importante que aprendamos a escuchar a Dios, hablar con Dios aún en medio del silencio. Cuando no sientas nada, cuando no entiendas las cosas, cuando quizás entienda y diga, bueno, es que parece ser que el Señor ni siquiera me escucha, el Señor ni siquiera me habla. Hay momentos que experimentamos así, pero aún así quiero decirte, necesitamos continuar. Necesitamos hablándole al Padre. Necesitamos escuchar la voz fuerte del Señor en el silencio. Hay algo muy importante que debemos saber y es algo que tú y yo tenemos que mantener ahí. Si tenemos que escribirlo, escribirlo. Es importante saber que no estamos solos. Dios está siempre a nuestro lado.
Y aunque no recibamos respuesta al instante como lo anhelamos mayormente, Dios está pendiente de lo que nos sucede. Todo cuanto nos sucede, Dios lo tiene en cuenta. Muchas veces, mis amados, pasamos procesos. Vamos saliendo de una y entramos en otra. Como si nada nos resultara favorable. Yo sé que a todos, a todas, nos ha pasado esto. Y hasta llegamos a pensar que Dios también nos ha olvidado, nos ha abandonado. Nos sentimos aislados, desorientados, desesperados a veces. Y créeme que a mí me ha pasado. Cuando yo le hablo de una palabra, así como esta, es porque también he tenido la experiencia de esos procesos largos, desesperantes, inquietantes, y que he tenido que esperar y estar persistiendo en el silencio. Por un tiempo, y le voy a contar algo rápido, por un tiempo yo anhelaba que el Señor respondiera varias peticiones que yo tenía en una lista. Y por más que oraba y oraba y oraba, buscaba el rostro de Dios, intentaba ser fiel lo más que podía, me esforzaba para agradarle a Dios, lloraba en su presencia. Es más, hasta estuve en la disposición, mis amados, de recibir y aguantar rechazos, blasfemias, críticas. ¿Sabe por qué? Solo por mantenerme pegada a Dios, pero nada sucedía. Y hasta en un momento llegué a reclamarle a Dios y a decirle, Señor, pero si yo te sirvo, si yo soy fiel, si yo, cuántas cosas yo he hecho para trabajar en tu reino, pero no recibo nada. Sentían en ocasiones que a pesar del esfuerzo que hacía para mantenerme y persistir, ni siquiera Dios me hablaba. ¿Ha sentido alguna vez algo similar? Yo creo que sí. Es como si estuviéramos en medio de una desolación, de un lugar desértico apartado, y aún nadie aparece. Mis amados, esto es algo que a nadie, absolutamente a ningún ser humano nos gusta pasar. Porque no solo sufrimos la soledad y vivimos quizás el sonido del silencio, sino que en medio de esas situaciones difíciles, en medio de ese tormento, quizás porque no escuchamos nada ni a nadie, el enemigo quiere aprovecharse y se levanta para desanimarnos, para frustrarnos completamente, y eso es aún peor. Es como si agrega algo más a lo que estamos sintiendo. Pero Dios no se va. Dios está ahí, aunque tú y yo no le sintamos muchas veces. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 16, 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Mis amados, Dios hará milagros en nosotros si persistimos. Si nosotros encomendamos a Dios esas obras, encomendamos toda nuestra vida, Dios, le voy a decir esto, Dios no quiere una parte de ti. Dios no quiere un de vez en cuando. Dios lo quiere todo de ti. Todo. Y que seas persistente cuando se proponga algo que está dentro del propósito de Dios. Avance. Aunque esté oscuro, aunque no vea camino, aunque el obstáculo esté en el frente, sigue avanzando, porque Dios ahí está. Mis amados, y quiero decirle algo más. A veces el desánimo es tan fuerte que ni siquiera queremos hacer nada para nosotros mismos.
¿Alguna vez ha sentido la soledad tan grande y tan fuerte, tan profunda, que usted no quiere hacer nada? Muchas veces esto viene producto de argumentos externos, que son esos argumentos que nosotros tenemos que bloquear y desechar cuando llegan. Sí, somos humanos. Sí tenemos desaliento. Y el Señor lo dijo, Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero no teman. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, ¿sabe? Esos argumentos externos que vienen y comienzan a tirarnos el enemigo dardos, y eso nos hace desanimar. Por ejemplo, como la traición, el rechazo, la indiferencia, hasta la falta de compromiso cuando nosotros somos líderes y que vemos que los discípulos o las personas que quizás contamos con ellas no están, no se presentan, no quieren hacer nada. A eso también nos desanima. La falta de amor, la dejadez en nosotros y en otras personas. La falta de compañerismo cristiano. Usted sabe que en las iglesias hay mucha falta de compañerismo. Y eso tenemos nosotros que romper. Es una barrera que tenemos que romper para seguir avanzando. Mis amados, lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. No importa los escombros que nosotros hayamos encontrado en el camino. No importa cómo la vida te haya golpeado. Dios quiere que tú avances. Siembra, sigue persistiendo porque la cosecha va a ser buena. No te canses de hacer el bien. Esa es otra cosa que nos desanima cuando estamos en el silencio, cuando las cosas no resultan. No queremos persistir, nos cansamos y queremos decir, ya soltamos la toalla y no queremos hacer ni siquiera el bien. Pero la palabra nos dice que debemos hacer el bien. Primera de Corintios, capítulo 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí está la clave. Debemos seguir trabajando, debemos seguir ayudando a otro a levantarse, debemos seguir buscando las almas, debemos hablarle a otro de las buenas nuevas de salvación. Eso es hacerle el bien a otros. Y hay recompensa. Hay que mantenerse firme y constante. Aun cuando tengamos que desafiar cada una de las circunstancias, aquellas que mueven tu posición de oración y de búsqueda, aunque no veamos los frutos de inmediato, mis amados, vamos a creer que Dios está trabajando a nuestro favor y los resultados están a punto de verse. A veces nosotros persistimos y persistimos y no vemos respuesta, no escuchamos ninguna respuesta de parte de Dios. Y sabes qué, que te duramos 1, 2, 3 años, semanas, meses, quizás orando por algo, pero llega un momento en que nos desanimamos y nos devolvemos, mis amados, y no sabe usted que era el momento en que estaba a punto de lograrlo. No se desanime. Muchas veces las cosas que Dios le ha prometido en el momento que van a cumplirse es cuando las cosas se ponen contrarias y peores muchas veces. Y tenemos nosotros que tener esa identidad, ese discernimiento para poder entender que cuando las cosas se ponen más apretadas es porque la victoria viene ahí cerca para nosotros. Debemos cortar todo aquello que nos paraliza para poder persistir en el silencio. Debemos dar paso al propósito y al poder de Dios en nuestras vidas. Siga persistiendo hasta que la respuesta pueda brotar. Y aquí hablo un poquito de Daniel. Daniel
una vez estaba orando persistentemente, ya tenía 3 semanas, 21 días orando y no había recibido respuesta. ¿Usted cree que si Daniel no hubiera persistido todos esos días, hubiera recibido la respuesta? A lo mejor no. Y llegó un ángel y le dijo, Daniel, desde el primer día Dios envió la respuesta. ¿Y sabe por qué recibió él la respuesta después de 21 días? Porque la persistencia de él, a pesar de no haberla recibido, hizo que viniera el ángel de Dios y peleara a su favor y se peleara con el mundo de las tinieblas hasta soltar la respuesta. Usted no sabe cómo Dios está peleando, cómo el Espíritu Santo está intercediendo por ti para que esa respuesta baje. Aún no escuché nada. Dios está cuidando de lo tuyo. Aunque las cosas vayan mal a la luz humana, Dios es fiel y guardará de ti todo el tiempo. Lo dice el salmista en el Salmo 91:3, él te librará de ¿qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Mis amados, lo que significa esto, que a usted nadie podrá dañarlo. Si usted está escondida en Dios, si tú confías en Dios, si tú sigues persistiendo, aún no escuche nada, Dios te va a guardar, Dios te va a librar del mal. Así es que pon tu mirada en el cielo. Mira cuán grande es Dios. Continúa creyendo. La perseverancia es la clave del éxito. Y la constancia es imprescindible durante el proceso para llegar ¿a dónde? A la meta. Amado que me escucha, aunque no sientas nada, aunque a veces te se haya ido la esperanza y sienta que todo se acabó, aunque a veces la tristeza embargue nuestra vida, y aunque vayas triste por el camino de Maús, como iban aquellos discípulos después de perder la esperanza cuando Jesús había muerto. ¿Ustedes conocen esa historia? A pesar de eso, debes seguir persistiendo. Aunque la tristeza esté profunda en el corazón, porque puede llegar. Aunque estés afligido porque te lo han quitado todo. Aunque lo que estaba comenzando ya no está. Aunque aquello que estaba a punto de lograr se desvaneció, sigue persistiendo. Y vuelvo a lo que le dije ahí del camino de Maús. Jesús no te ha dejado solo. Esos discípulos, esas personas que iban caminando y conversando cuando se le apareció Jesús, ellos habían perdido la esperanza. ¿Qué fue lo que pasó en el camino de Maús? Hombres que estaban destrozados. Ellos se consolaban un poco, sí, con hablar entre ellos de lo que había sucedido con el maestro. Ellos ignoraban y desconocían que Jesús aún estaba con ellos. A veces nosotros perdemos las esperanzas. Mis amados, no la perdamos. Y se lo digo esto con el corazón, porque de verdad a mí me ha pasado muchas veces. Y he tocado fondo, como dicen, pero Dios me ha levantado. La tristeza de aquellos hombres era muy profunda, que se perdían en el espacio. Solo le quedaban historias de Jesús. Tal vez a ti te queden historias de algo que tú anhelabas lograr y no lo has logrado. Dios te dice en el día de hoy, sigue persistiendo. A esa gente, a esos hombres, todo le parecía igual. Si se daba o no, nada los motivaba. Si iban camino a Emaús. Y a pesar de la tumba vacía, su memoria de lo que Jesús le había dicho sobre su resurrección no estaba activa. Jesús se lo había dicho que iba a resucitar, pero ellos se le olvidó. Si tan solo estos hombres hubieran creído en la promesa de la resurrección,
el silencio no hubiera llegado a su vida. Y en verdad, mis amados, para nosotros Dios no está en silencio. Muchas veces es que nosotros nos negamos a escucharlo. ¿A través de qué nos habla el Señor? A través de su palabra, a través de la oración, de la adoración, de la alabanza, a través de otras personas, a través de la naturaleza, a través hasta de nuestra propia vida. A veces nuestro cuerpo reacciona. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos más a Dios. Si alguna vez has sentido que no ha tenido respuesta ninguna, mira a tu alrededor y contempla la creación. Sigue persistiendo cada día, aunque no puedas ver nada que te favorezca. Mis amados, y quiero hablarle de una historia en la palabra, porque me gusta siempre hablar y fundamentarme en la Biblia con ejemplos para que podamos ver que hay resultado en lo que decimos. Hay respuesta de parte del Señor. En el libro de Mateo, como versículo clave en esta ocasión, en el capítulo 15, versículo 21 al 28, dice que Jesús, saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y apareció una mujer cananea, yo estoy descifrando, que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le comenzaba a hablar y le decía: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, dice la palabra, que no le respondió nada. Ay, 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 ay. Y aquí vengo, mis amados, para hablarle de esto. Jesús no le respondió nada. Hay momentos, mis amados. Hay momentos en la vida del creyente donde oramos, donde clamamos, ayunamos y parece que el cielo se ha cerrado. Parece que el cielo ya no existe para nosotros. ¿Y usted cree que es que no existe? Sí, ahí está. Porque nosotros los hijos de Dios, ¿sabe una cosa? Caminamos bajo cielos abiertos. Entienda eso y grábeselo. Hay momentos que a veces lo creemos que no. No escuchamos porque no escuchamos respuesta. No debemos cambio. No sentimos consuelo. En esos momentos de silencio divino, donde muchos se rinden, Dios nos llama a persistir en el silencio. Porque en ese silencio, Él está trabajando. Él está trabajando a nuestro favor. Otra cosa que quiero decirle el día de hoy es que el silencio de Dios no es su ausencia. Es verdad que Jesús no respondió palabra cuando esa mujer clamaba, pero estaba ahí. La mujer cananea no fue ignorada por descuido, sino, mis amados, que Jesús estaba probando su fe y su persistencia. Aleluya. En nuestra vida, Dios muchas veces guarda silencio para fortalecer nuestra dependencia, no para rechazarnos. Cuando nosotros estamos en dificultad, cuando estamos pasando por procesos mayormente, es cuando más nos acercamos a Dios. Y a veces Dios permite situaciones. ¿Para qué? Para que nosotros dependamos más de Él. Mira, yo no tengo para la renta, por ejemplo, en este mes. Oremos, busquemos, dependamos de Dios. No comencemos a pensar: ¿qué voy a hacer? Voy a hacer tal cosa. Plan secundario, no. Primero enfóquese en Dios, por ejemplo, para ponerle un ejemplo cualquiera. Mis amados, lo que Dios quiere es que tú dependas de Él, como un padre que quiere y anhela muchas veces que los hijos dependan de Él. Hay veces que los padres, secularmente hablando, saben de lo que los hijos tienen necesidad, pero esperamos como padres que ellos nos expresen lo que quieren. Así es Dios. Dios quiere que nosotros nos acerquemos, que le pidamos,
que tengamos la confianza de ir a sus pies y hablemos con él. Y que entendamos que debemos acercarnos a él no solamente en los momentos difíciles, sino en todos los tiempos. Y a veces, como le dije, Dios permite situaciones para que nosotros podamos madurar espiritualmente. Persistir en el silencio trae buenos resultados. En el Salmo capítulo 28:1 dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Ahí el salmista hacía un clamor a Dios porque se sentía apartado, solo. Decía, no te desatiendas de mí. Se sentía abandonado el salmista, pero ¿sabes qué? A pesar de que él humanamente se sentía de esa manera, Dios estaba con él. Cuando tú persistes, revela tu fe, porque la fe verdadera se revela con la persistencia. Y volviendo a la mujer, Jesús dijo, dice la palabra que no dijo nada. Esta mujer no se detuvo cuando Jesús guardó silencio. No se rindió cuando los discípulos la rechazaron. Y entonces, ¿por qué nosotros tenemos que rendirnos? Recuerda que la palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú y yo podemos agradar a Dios persistiendo en el silencio. En el silencio se prueba si crees por conveniencia o por convicción. Ay, ay, ay. ¿Y por qué creemos nosotros? ¿A qué hemos venido a cada reunión? ¿Qué nosotros queremos lograr? ¿Queremos ir porque nos conviene o porque estamos convencidos que Dios es el Todopoderoso y que Dios es el que nos ayuda aunque no escuchemos nada? ¿Y sabes qué? La respuesta llega cuando seguimos creyendo. La mujer fue persistente y humilde. Y en una ocasión, si vamos a leer, estamos aquí en Mateo 15, pero el versículo 27 dice, es verdad, cuando Jesús le dice, le voy a leer desde el anterior, Jesús le dijo a la mujer, cuando ella suplica, después le dijo, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, del pueblo, el pueblo de Israel. Óyeme, hasta el mismo Jesús le dijo las cosas así claras. Sin embargo, ella se acercó y lo adoró, dice la palabra, y le rogó una vez más. Óyeme, la persistencia de esta mujer es algo increíble, es algo fascinante. Y dice, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. En verdad, dice, es verdad. Ay, 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 esa mujer no se daba por vencida. Y así es que Dios quiere que tú y yo no nos demos por vencidos nunca. Dice, es verdad, Señor, respondió la mujer. Pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Yo me conformo con las migajas. Yo quiero recoger lo que dejan ustedes, no importa, porque sé que aunque tenga eso, tendré los mejores resultados. Y Jesús no le quedó de otra. Óyeme, esa fe de esa mujer, esa persistencia, Jesús mismo la valoró. Y dice la palabra que él le dijo en el 29, apreciada mujer, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. La persistencia trae liberación. La persistencia trae sanidad. La persistencia trae restauración, aún en medio del silencio, aún cuando le lleguen esos días donde usted no escuche nada, donde esté quizás entre cuatro paredes y no haya más nadie. Sigue clamando, sigue creyendo, porque el Señor va a dar la respuesta poderosa. A tu vida llegará ese milagro. Aleluya. Tu fe es grande, hágase como tú quieras. Le dio la opción a la mujer como tú quieras. ¿Y qué era lo que anhelaba esa mujer? Que su hija fuera libre.
fuera sana. Mis amados, persistamos. Persistimos porque creemos en un Dios que todavía sana, que todavía responde. En el silencio, el Espíritu Santo también nos fortalece y nos recuerda que la fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que creemos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra en Romanos 8:26. Cuando usted se sienta débil, cuando crea que no puedes más, declare la palabra de Filipenses 4:13, que yo creo que todos no lo sabemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos ayuda, el Espíritu Santo, en nuestras debilidades. La fe que vence es la fe que persiste, aun cuando no hay respuesta inmediata. El silencio, mis amados, vuelvo y le digo, no significa que Dios ha dicho no. Oye bien, a veces es simplemente un espera o profundiza más, acércate más. Esa es una respuesta de Dios. La mujer cananea nos enseña que cuando no obtenemos respuesta debemos clamar más fuerte. Wow. Acerquémonos más cada día humildemente y confiemos firmemente en Dios. Si alguna vez has sentido que ya te estás desmayando, que el silencio es lo que te abruma, sigue persistiendo, que estamos llegando a la meta. Así es que, mis amados, en esta noche quiero decirle que manténgase firme, aún en el silencio. No desistas. Sigue creyendo. Sigue confiando que Dios no te ha dejado. Dios te bendiga y Dios te guarda.